¿Qué tal, chicos? Tenemos que repasar lo que hicimos Polanyi la clase pasada y terminar para proceder con el texto de Treyes y Glave. Entonces empecemos resumiendo bastante rápido lo que dice Polanyi. Polanyi dice que la economía que actualmente conocemos la mayoría es la economía formal. La economía formal es una economía de escasez. Y es escasez porque el supuesto básico, uno de los supuestos básicos de economía, es que tenemos medios o recursos escasos, los cuales tienen que ser asignados óptimamente para satisfacer necesidades infinitas. Entonces, por tanto, necesitamos elegir entre estos medios escasos y para elegirlos tenemos que aplicar una lógica maximizadora. Una lógica que es universal porque puede ser aplicada en varios entornos distintos y es válida para todas las personas y para todas las sociedades y para todos los tiempos. Por ejemplo, la teoría del consumidor, si se dan cuenta, dentro de la teoría del consumidor no existe una especificación que diga esta teoría es válida en tal lugar, esta teoría no es válida en tal lugar, sino dice que todos los individuos tenemos preferencias que se comportan de una cierta forma, que cumplen, por ejemplo, los 6 axiomas de las preferencias. Entonces, esta Este análisis económico busca ser universal, busca explicar todo bajo una misma teoría. Entonces, la característica de esta forma de entender la economía es que buscamos maximizar. Y para maximizar tenemos que asignar precios, asignar valoración a los bienes escasos. Entonces, a todos los recursos le asignamos precios. Por ejemplo, al capital le asignamos un precio que es la renta al capital, al trabajo le asignamos un precio que es el salario, a la tierra le asignamos un precio que es la renta de la tierra. Y entonces, en esta lógica para maximizar es necesario regatear. Regatear en el sentido de que los ofertantes ponen un precio, los consumidores ponen otro precio, y en esta interacción de negociación, de regateo, se llega a un precio óptimo donde el excedente del consumidor es el máximo tanto para consumidores y para productores. Entonces, esta lógica, que conocemos bastante bien por nuestros cursos de micro, tiene la ambición de explicar la economía en todos los lugares y en todos los tiempos. Por eso decimos que es entre comillas, universal. Entonces, Polanyi se pregunta, ¿con esta teoría podemos explicar las economías del pasado? Y él dice que no. No porque la economía del pasado, de las culturas del pasado, no necesariamente pasan por la necesidad de elegir. En el pasado, las personas no buscaban maximizar, sino lo que buscaban es subsistir. Como la gente buscaba subsistir, no necesitaban elegir, porque básicamente todo lo necesario para subsistir estaba al alcance de la mano. Solamente era necesario ir a la naturaleza y coger lo que necesitábamos para subsistir. Necesitábamos agua, íbamos al río y tomábamos agua. Necesitábamos aire, el aire está en todo lugar. Necesitábamos frutas, íbamos a un árbol y lo tomábamos. Entonces no había necesidad, no había medios escasos. Si no hay medios escasos, no hay necesidad de elegir. Y por tanto no hay necesidad de valorar las cosas, no es necesario valorar los recursos. Por tanto, no es necesario los precios. Entonces, bajo lo real, no existe una relación de medios y fines, sino lo único que existe es una relación de las personas con las demás personas y con el entorno natural. Sin embargo, Polanyi hace una reflexión acá y dice, ¿por qué los economistas formales intentan ser tan universales? Y llega a una conclusión y dice, lo que pasa es de que esta parte real de la economía que era subsistir, hoy en día, en la modernidad,
para subsistir es necesario entrar al mercado. Entonces, en el pasado, para subsistir, no necesitamos ponerle precio a las cosas, por tanto no había mercado. Pero hoy en día, si quieres subsistir, sí debes ir al mercado. ¿Quieres acceder al agua? Tienes que pagar por el agua. ¿Quieres frutas? Tienes que ir al mercado y pagar por las frutas. Entonces, la necesidad de subsistir hoy en día no pasa solamente por ir a la naturaleza, sino pasa también por ir al mercado. Entonces, esta confusión se genera porque en la modernidad la subsistencia pasa necesariamente por un sistema de precios, un sistema de mercado. Entonces, dicho esto, Polanyi dice, si queremos estudiar el pasado, no podemos aplicar la teoría del análisis económico universal, sino tenemos que ver no lo universal, sino lo específico. Y lo específico es irnos a cada una de las realidades, es decir, a la realidad empírica de cada una de las organizaciones económicas del pasado. Sin embargo, para eso necesitamos definir de nuevo economía. ¿Qué es la economía? Entonces, el concepto que plantea Polanyi es que la economía es una actividad institucionalizada de interacción entre el hombre y el entorno que da lugar a suministros continuos de medios materiales para satisfacer necesidades. Si se dan cuenta, en esa definición de economía no aparece elección, no aparecen medios escasos, no aparece mercado, no aparecen precios, no aparece valoración. Lo único que se ponen son necesidades, interacción entre el hombre y su entorno y suministro continuo. Pero no aparece nada de lo que hoy pondríamos necesariamente, como sería mercado o precios. Entonces, esta nueva definición de economía puede abarcar un estudio más amplio y menos restringido que lo que nos planteaba lo formal. Entonces, con esto recién podemos ir al pasado para estudiar las economías del pasado. Entonces, lo que tenemos que rescatar de Polanyi es que para estudiar eventos del pasado, que es lo que vamos a hacer las siguientes clases o las siguientes dirigidas, vamos a estudiar eventos del pasado, eventos económicos del pasado. No podemos ir con las herramientas neoclásicas o marginalistas que nos han enseñado en microeconomía, macroeconomía, sino tenemos que ir con conceptos más amplios. ¿Qué conceptos son esos? Conceptos como la teoría de las instituciones, la teoría del Estado, esas herramientas que nos dio North, esas. Y también otras nuevas que nos va a plantear Polanyi. Entonces Polanyi nos va a decir que primero empecemos definiendo bien por qué en ese concepto de economía aparecía la palabra actividad y por qué aparecía la palabra institucionalizada. Entonces, ¿qué se considera como una organización económica? Para que cuando hablamos de una organización económica, tenemos que pensar de que existen movimientos y procesos. Entonces, hay una serie de relaciones tecnológicas, sociales, ecológicas que permiten que las personas puedan reproducir, transportar, circular y apropiarse de bienes. Pero a la vez estas actividades tienen que ser repetitivas y tienen que tener estabilidad en el tiempo. Es decir, si nosotros vamos al pasado y encontramos que hay un grupo que interactuaba y accedía a los bienes de un modo, pero ese modo se repitió un mes, es decir, no tuvo estabilidad en el tiempo, esa no es una organización económica, no es una economía en sí. Para definir qué es una economía del pasado, tiene que ser una actividad repetitiva y estable en el tiempo. Entonces, si encontramos una organización en el pasado donde las personas se relacionan mediante conocimientos, mediante tecnología, se relacionan entre ellos, interactúan con la naturaleza para sacar recursos y gracias a esa interacción pueden producir,
transportar, circular y acceder a los bienes, y además esta actividad se repite una y otra vez, y además tiene unas reglas de juego, podemos decir que es un sistema económico. Si no tiene estas características, no se le puede llamar un sistema económico. Entonces, primero, un sistema económico está compuesto por una serie de actividades donde hay una relación entre personas, tecnología, sociedad, ecología, que nos permite, entre otras cosas, acceder a bienes. Y además estas actividades están institucionalizadas porque se repiten una y otra vez, tienen reglas de juego. Y estas reglas de juego no solamente son reglas de juego económicas, sino son reglas de juego que se basan no más allá de lo económico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero acceder, pensemos en el pasado, una comunidad, un ayllu en el antiguo Perú. En el ayllu hay un sistema económico, hay un sistema económico inca. En ese sistema económico inca, la gente accede a los bienes mediante, por ejemplo, la minca. La minca es un proceso mediante el cual yo trabajo para ti una temporada o en la cosecha, por ejemplo, este año, y el siguiente año tú trabajas para mí en mi chacra. Entonces es un intercambio de trabajo. Entonces, de ese intercambio de trabajo, gracias a ese intercambio de trabajo, yo accedo a los bienes. Gracias a eso yo accedo al trabajo de la otra persona. Gracias a eso yo accedo al resultado del trabajo. Esta actividad donde yo me relaciono con la otra persona, yo me relaciono con la tecnología porque utilizo herramientas, donde yo me relaciono con la ecología porque utilizo la tierra, hacen posible que produzca alimentos, que los transporte, que los circule y que pueda apropiarme y consumir esos bienes. Esta actividad de la minca se repitió una y otra vez durante todo el periodo incaico. Fue estable en el tiempo porque duró todo el imperio inca. Y además, con solo eso podemos decir que ya es un sistema económico, ¿no es cierto? Porque ya tiene todas las características que hemos dicho en los últimos minutos. Pero además de eso, para poder entender esa interacción de la minca, no nos podemos limitar a preguntarnos, no nos podemos limitar solamente a estudiar lo económico, sino tenemos que estudiar más allá. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hizo posible la minca? La minca fue posible porque los ayllus o las comunidades del antiguo Perú tenían mucho parentesco consanguíneo. Entonces, era muy fácil que yo colabore, por ejemplo, con mi tío lejano para producir su chacra y después ellos producían la mía. Entonces todos dentro de la comunidad eran muy cercanos. Si no era por parentesco, eran muy cercanos por amistad o no sé, porque era el cuñado o la esposa de tal persona, tal cosa, la familia de mi esposa, tal cosa. Entonces era muy fácil de que yo me identifique con el otro y por tanto colabore con el otro en su chakra para que luego él también colabore conmigo en la siguiente temporada. Entonces, esta interacción de la minca, que puede llamarse una institución económica, tiene todas las características de ser una actividad recurrente y además se explica no solo por interacciones económicas, sino también por interacciones no económicas como esas sociales de parentesco. Entonces Polanyi dice que si bien es cierto, tenemos que estudiar lo económico, pero también tenemos que estudiar más allá de lo económico. El texto de Polanyi es bastante denso, así que tenemos que ir por partes. Entonces, dejemos eso a un lado y ahora vayamos
a las formas de integración. Entonces, Polanyi nos dice que en el pasado, si una persona quería acceder a los bienes de subsistencia, tenía que, si quería acceder a los bienes de subsistencia, tenía la posibilidad de hacerlo de tres formas: por la reciprocidad, por la redistribución y por el intercambio. A estas tres Polanyi las llama formas de integración, también se les llama procesos económicos, y en general para mí son formas de acceder a los bienes. Entonces, estas tres formas de acceder a los bienes, estas tres formas se repiten en en todas las culturas del pasado. Entonces, revisemos cada una de ellas. Entonces, la reciprocidad. Para Polanyi, la reciprocidad es una serie de movimientos entre puntos correlativos de agrupaciones simétricas. Este concepto suena raro, pero lo que quiere decir es que este movimiento, recuerden que según el concepto de Polanyi, movimientos quería decir a estas relaciones entre tecnologías, personas, ecología, naturaleza, con el objetivo de producir bienes y apropiarse de los bienes, circular bienes y todo eso. Entonces, este movimiento que como fin último tiene apropiarse de los bienes o conseguir bienes, se realiza entre puntos correlativos de agrupaciones simétricas. Eso quiere decir que las personas que componen o que practican la reciprocidad tienen que sentirse cercanas, correlativas, y tienen que ser simétricas. Entonces, imaginemos una comunidad acá, donde las personas son similares, tienen más o menos la misma riqueza, las mismas habilidades, las mismas expectativas, son muy similares. Y entre ellas existe la reciprocidad, que puede ser un sinónimo de cooperación. Un ejemplo claro de reciprocidad es la que les dije hace un momento, la minga. Tú me ayudas hoy en día y yo te ayudo después. La reciprocidad solamente es posible porque las personas se identifican con el otro. Y para identificarte con el otro, yo tengo que sentir que la otra persona es muy similar a mí. Por eso es que tienen que ser simétricas, similares entre sí. Si existe una persona o un grupo de personas dentro de esa comunidad que se aleja de esa simetría, por ejemplo, una persona que tiene mucho poder, esta forma de acceder a bienes, que es la reciprocidad, se debilita. Y como dijimos en la parte anterior, para explicar la economía tenemos que ir un poquito más allá. Y eso es lo que hace acá. Entonces, Polanyi se pregunta, ¿cómo es posible que en una sociedad exista la reciprocidad? Entonces dice, eso es gracias a una forma de organización particular, que puede ser por parentesco. Dijimos que si en una comunidad todos son parientes, es muy probable que colaboren entre ellos. Pero también puede ser, por ejemplo, por identificación religiosa. Los judíos, que son una comunidad grande en el mundo, suelen cooperar mucho entre ellos. Inclusive se tienden a prestarse cosas entre ellos. Se prestan cosas entre ellos, inclusive nunca tienen la necesidad de pedirse que se los devuelva. O sea, son muy cooperativos entre ellos. Y todo esto se traduce en que se tienen que sentir cercanos. Si yo me siento cercano con el otro, si yo me siento identificado con el otro, voy a tener más incentivos para colaborar con el otro, para ser recíproco con el otro. Entonces, una forma de acceder a los bienes es exactamente esa, la reciprocidad. Luego, la segunda forma de acceder a los bienes es la redistribución, que se define como el movimiento de apropiación de un centro para luego repartir desde el centro.
Entonces acá veamos una comunidad donde hay individuos azules, en este caso un montón de individuos azules, y hay un centro. Entonces en este caso ya no hay una comunidad simétrica, sino que hay un grupo de individuos o un individuo que tiene mucho poder. Entonces, un ejemplo también está en la época incaica. Este punto rojo sería el Inca, el que tiene un gran poder, que es capaz de obligar a sus ciudadanos a que le den productos o mano de obra, y si no lo hacen pueden ser castigados o sancionados. Entonces el movimiento de apropiación de los bienes es el siguiente. Los ciudadanos le dan tributos al Inca, el Inca los recolecta y luego de recolectarlos los reparte, los redistribuye entre sus ciudadanos. Entonces, por ejemplo, el Inca lo que hacía era recibir todo el maíz, todo el trigo, y luego lo repartía al ejército, lo repartía a los sacerdotes, lo repartía a los que no podían trabajar, a las viudas, a los huérfanos, y otra parte la volvía a entregar a los mismos contribuyentes, o sea, a los mismos ciudadanos que habían dado parte del tributo. Y de vuelta, Polanyi dice que esta institución económica de la redistribución tiene que ser explicada por un trasfondo más grande, por un trasfondo social. En este caso, el trasfondo social que explica la existencia o que explica la posibilidad de existencia de redistribución es un grado de centralización alto. Entonces, en el caso de los incas, era muy claro que el inca tenía mucho poder y que si no cumplías con él, estabas propenso a tener sanciones muy, muy fuertes. Pero no solamente la sanción, o no solamente los incentivos para cumplir con este centro son las sanciones o la violencia. También pueden ser otras como la costumbre, las leyes o la religión. Imaginen, no sé, una sociedad muy religiosa donde todos dan diezmos, a un centro y este centro lo redistribuye. Entonces, solamente gracias a la centralización es posible la redistribución. Una sociedad donde no hay un centro poderoso no va a presentar una forma de integración como la redistribución. Y finalmente, la última forma de integración o la última forma de acceder a los bienes es el intercambio. El intercambio es un movimiento de apropiación donde una persona o un lado le da a otro a cambio de algo. O sea, en este caso, piensen en lo más antiguo que puedan pensar, el trueque, por ejemplo. Entonces, Polanyi habla de tres tipos de intercambio. Un intercambio puramente físico, que lo llama operacional, un intercambio a equivalencia física, que lo llama un movimiento acordado, un intercambio o un movimiento a equivalencia negociada. Entonces, por ejemplo, un movimiento puramente físico es cuando, no sé, el gobernante de una tribu, perdón, el gobernante de un gran imperio simplemente mueve el trigo que tiene un lugar a otro lugar. Es un movimiento puramente operacional. Y lo mueve por, no sé, porque es más seguro tenerlo en otro lugar. Hay otro tipo de movimiento que es el de equivalencia fija, que básicamente es lo que decíamos el trueque. O sea, hay sociedades donde existe una equivalencia ya planteada. Por ejemplo, se me ocurre 5 cerdos por una vaca. Esa equivalencia ya está definida y se va a repetir una y otra vez. No hay regateo. Está establecido y se cumple tal como es. Sea por costumbre, sea porque un gobernante lo estableció así, sea porque el Estado lo dijo que es así y nadie lo puede incumplir. No hay regateo. Entonces, en este movimiento operacional y en ese movimiento fijo no existe regateo. Por tanto, no existe la necesidad
de optimizar, si se dan cuenta. El único movimiento de intercambio donde es necesario negociar es el último, el movimiento equivalencia negociada, que Polanyi lo llama integrador. Entonces, en este último movimiento es el único donde el regateo es posible. Y para que exista el regateo, se necesita una estructura y un lugar y unas reglas de juego donde sea posible regatear. ¿Y dónde es posible regatear? En los mercados. Entonces, si se dan cuenta, tenemos tres formas de acceder a bienes: reciprocidad, redistribución e intercambio. Y el mercado solamente aparece dentro de una de ellas. O sea, ni siquiera es una de... No es intrínseca a una de ellas, sino está dentro de una de ellas. Entonces, hoy en día pensamos que la única forma de acceder a bienes es por el mercado. Pero como vemos acá, el mercado simplemente es una parte pequeña de un montón de formas que se puede acceder a los bienes. Entonces, llamaremos al mercado creador de precios. Y del mismo modo, los precios solamente aparecen en esta última parte. Ni en la reciprocidad, ni la redistribución, ni el intercambio a equivalencia fija, ni el intercambio a movimiento puramente fijo aparecen los precios. Entonces, todo esto nos ayuda a ver de que el mercado y los precios, que son tan importantes en nuestro análisis económico que hacemos en nuestra carrera, es simplemente una parte muy pequeña de lo que en realidad se puede entender como economía. La economía es mucho más amplia. Entonces, estas tres formas de acceder a bienes, reciprocidad, redistribución e intercambio, están presentes en todas las culturas. Perdón, está mal planteada esa idea. Polanyi dice que si nosotros vamos a una cultura del pasado, vamos a encontrar una combinación de estas tres formas de acceder a bienes. O sea, habrá sociedades donde solamente haya redistribución, habrá sociedades donde solamente haya reciprocidad, habrá sociedades donde solamente haya intercambio, va a haber sociedades donde hay las tres, va a haber sociedades donde hay la mayor parte reciprocidad y una pequeña parte redistribución y no hay nada de intercambio. Hay sociedades donde hay todo, donde hay una gran redistribución, no hay reciprocidad, pero sí hay intercambio. Entonces, por ejemplo, nos dice Polanyi, nos pone algunos ejemplos. Nos dice, por ejemplo, que los bárbaros tenían una economía basada básicamente en reciprocidad. Los feudales tenían, por ejemplo, una economía basada básicamente en redistribución, donde había un señor y sus siervos. El señor feudal era el centro y los que tenían que rendirle tributos o mano de obra eran los siervos. Y por ejemplo, había el imperio incaico, donde había reciprocidad y redistribución y donde prácticamente no existía el intercambio. Luego vamos a ver por qué. Entonces, las combinaciones de estas tres formas de acceder a bienes forman lo que son los sistemas económicos. Nos podemos preguntar, ¿y hoy en día nuestro sistema económico también se puede ver como una combinación de esos tres? Sí, ¿no? Hoy en día casi todo el sistema económico es intercambio y específicamente intercambio en equivalencia negociada, o sea, el intercambio integrador. Reciprocidad y reciprocidad básicamente está relegado a comunidades del interior del país,
donde todavía hay esas prácticas. La redistribución sí está presente en nuestras sociedades. Básicamente todos pagamos impuestos al Estado. Hay centralidad, un grado de centralidad, pero casi toda la economía está en intercambio integrador. Entonces, pensemos en cualquier cultura, podemos caracterizarla por combinación de estas tres formas de integración. Luego de esto, Polanyi, como hemos visto hasta ahora, Polanyi es bastante teórico, ¿no? Entonces, Polanyi lo que nos trata de hacer en ese texto es botarnos un montón de teoría para que luego nos sirva para analizar eventos económicos del pasado o sistemas económicos del pasado. Entonces, otra de las cosas que nos dice Polanyi es que el mercado, el comercio y el dinero hoy en día parecen ser tres cosas que no se pueden desligar entre sí. Parece que las tres cosas que cada una de estas cosas depende de la existencia de las otras dos. Por ejemplo, cuando pensamos en mercado, pensamos que el mercado simplemente, que el mercado funciona, que el mercado no puede funcionar sin dinero y que en el mercado se hacen transacciones comerciales. Cuando pensamos en comercio, pensamos que el comercio solamente se puede hacer con dinero y dentro del mercado. Y cuando pensamos en dinero, decimos que el dinero solamente nos sirve si lo utilizamos dentro del mercado. No sirve si lo tenemos guardado. Y bueno, el dinero sirve para el comercio. Entonces, hoy en día, con nuestro pensamiento formal, entendemos que estas tres cosas prácticamente no pueden vivir solas. Viven los tres juntos. Pero Polanyi va a decir que como estamos viendo una economía real y estamos ampliando el concepto de economía, necesitamos redefinir los conceptos de cada uno de ellos y entender que cada uno de ellos sí puede vivir independientemente de los otros. Entonces, si empezamos a recordar un poco nuestra economía formal, que la conocemos por nuestros cursos, diríamos que el mercado es el lugar de intercambio, que el comercio es una forma de intercambio. Es una forma de intercambio porque básicamente es mover los productos para que las otras personas puedan acceder a ellos. Y el dinero es un medio de intercambio. Entonces, los tres son partes del intercambio. Eso sería lo que hoy pensaríamos de esos conceptos. Pero si vamos a un significado real, vemos que el mercado es una institución bastante reciente. Sabemos que el mercado es un lugar donde van ofertantes y demandantes dispuestos a intercambiar. Sin embargo, si nosotros podemos decir a eso, también puede ser que un mercado puede ser un lugar donde las personas van a intercambiar a equivalencias fijas. ¿Es posible? Vimos que las equivalencias, regresemos acá, dijimos que la equivalencia negociada, donde hay regateo, es decir, las personas negocian, se produce en el mercado creador de precios. Y si la gente va a un lugar a intercambiar a una equivalencia fija como esta, ¿también se llama mercado? Es algo parecido al mercado. Puede ser, ¿no? Propiamente dicho, no es un mercado, pero es un lugar de intercambio. Un intercambio a
a tasas fijas, o como pusimos acá, a equivalencias fijas. Entonces, el mercado entendido como un lugar donde las personas ofertantes y demandantes van y negocian a equivalencias eh, negociadas, claro, equivalencias negociadas, es una institución bastante reciente. Sin embargo, los lugares donde había o hay intercambio a equivalencia fija, no es propiamente un mercado, pero es muy parecido. Por otro lado, bajo un concepto real, el comercio no necesariamente es para intercambiar. ¿Por qué? Y Polanyi pone un ejemplo claro acá. Pone el ejemplo de la motivación. Entonces Polanyi dice, ¿por qué la gente del pasado se dedicaba a comerciar? Y dice que una de las principales motivaciones para que las personas se dediquen a comerciar era básicamente que te daba honor y que en el largo plazo te podía dar quizás un rango nobiliario o algo parecido. Entonces el comercio en el pasado no estaba restringido a generar ganancias, sino también podía ser por honor o por acceder a títulos nobiliarios. Y además el comercio no solamente se daba, perdón, y además el comercio no solamente se daba por motivaciones, también se da por motivaciones, por ejemplo, vamos a poner acá, por ejemplo, motivaciones políticas. Si teníamos, por ejemplo, un pueblo, pensemos los fenicios, que necesitaban, no sé, tener cierta influencia en cierto territorio, entonces comerciaban, entre comillas, comerciaban con el afán de llenar, por ejemplo, de lujos a ese territorio. Entonces, las motivaciones del pasado para comerciar no eran necesariamente generar mayores beneficios, como es el comercio de hoy en día, sino tenía otro tipo de implicancias o de motivaciones. Por otro lado, el dinero, que es un medio de intercambio, no siempre fue un medio de intercambio. Existía dinero que, por ejemplo, se utilizaba como dotes. Las dotes era lo que se daba cuando las parejas se casaban, la familia de la esposa, de la mujer, de la novia, les tenía que dar una cierta cantidad de dinero o de contribución al esposo, supuestamente para que mantuviera a la mujer. Entonces, en ese caso, el dinero no tiene un fin de intercambio. No estás intercambiando el dinero por la esposa. Al contrario, estás pagando porque se está casando con esa persona. O sea, en ese caso, no hay un uso de mercado, no hay un uso de intercambio, sino tiene otro uso muy distinto. Pero también el dinero puede tener un uso contable. Al momento de hacer trueques, los trueques no
al hacer trueques, por ejemplo, el trueque es una equivalencia fija, no es, no es negociada. Para registrar eso se utilizaba dinero. No necesariamente el dinero era para negociar y llegar a un acuerdo, sino simplemente para tener un registro de lo que se intercambió. Y bueno, el uso más común es el de medio de pago, ¿no? Entonces, inclusive cuando el dinero es un medio de pago, no necesariamente es un medio de pago de mercado, sino puede ser un medio de pago, por ejemplo, de multas, de qué más, eh, no sé, pago por acceder a un puesto. En algunas sociedades del pasado no se accedía, por ejemplo, a ser duque eh, porque eres el más educado, sino simplemente comprabas su título de duque. Entonces, todo esto que en el texto de Polanyi es bastante confuso porque es bastante abstracto, lo que trata de decir es que los mercados no necesariamente son lugares de intercambio para, in- in- para interacciones donde hay regateo, sino quizás puede haber un mercado donde simplemente hay equivalencias fijas. Dice que el comercio no necesariamente solamente es para el intercambio, sino que el comercio puede ser, perdón, que el comercio no solamente tiene motivaciones de ganar, sino también tiene motivaciones de honor, y que el dinero no solamente se utiliza para intercambiar, sino tiene otra serie de usos. Entonces, con esto nos dice que el mercado puede vivir sin el comercio y sin el dinero. El comercio puede vivir por sí solo y el dinero puede vivir por sí solo. Inclusive el mercado es quizás un de los tres, es el invento más reciente. El dinero existió desde mucho antes, el comercio existió desde mucho antes que el mercado. El mercado es algo mucho más reciente. Entonces con eso Polanyi termina su texto, que es un texto bastante denso como lo han visto. Por momentos parece difícil, pero cuando lo vuelven a leer aparece algo nuevo. Entonces léanlo con cuidado. Lo más importante de esto son las formas de integración. Profundicen en eso. Y profundicen también en esta definición nueva de economía que hace Polanyi. Entonces, terminando esto, tenemos que pasar a el texto de Lucas Martínez, bueno, el texto de Treyes. El texto de Treyes, el libro de Treyes se llama Lucas Martínez Vegaso, funcionamiento de una economía peruana inicial. Pero antes de esto quiero hacer un paréntesis acá. Y quiero traer un rato a Murra. Murra es un autor que han visto en clase. Y Murra habla sobre la economía inca. Polanyi nos había dicho que en todas las sociedades, sobre todo los sistemas económicos, se presentaban una combinación de las tres formas de acceder a bienes, que era reciprocidad, redistribución e intercambio. Murra aplica esto y hace lo siguiente. Nos dice que había un centro, que era el Cusco, y la economía inca se basaba básicamente en pequeñas comunidades donde a la vez había un centro. Es decir, el centro, había centralidad. Centralidad no solo
dentro de todo el imperio que era el Cusco, sino centralidad dentro de cada ayllu. Entonces, esas comunidades son ayllus, donde tienen un centro, y ese centro se llama, vamos a ponerle, se llamaba el Curaca. Entonces, ¿cómo se aplica lo de Polanyi acá? Vamos a decir, estas comunidades tenían que aportar al Cusco, que era el centro. O sea que ya tenemos una relación de redistribución. Dentro de las comunidades había relaciones de reciprocidad. Como dijimos en los ejemplos anteriores, había reciprocidad entre ellos. Pero al existir un centro dentro de cada ayllu, también existía redistribución a escala de los ayllus. ¿Y qué consistía esa redistribución? Consistía en que en la época inca solamente comían los que trabajaban. Y solamente comían los que podían trabajar la tierra. ¿Qué sucedía si una persona se quedaba viuda? No podía trabajar. ¿Qué pasaba si había un enfermo? No podía trabajar. ¿Y qué pasaba si había un huérfano? No podía trabajar. ¿Y por qué decimos por qué un huérfano no podía trabajar? Resulta que en el Imperio Inca todas las tierras pertenecían al Inca. Lo que tenían las personas era como el Inca les entregaba, por ejemplo, al casarse se conformaba una familia. El Inca les daba una tierra, un topo de tierra, y esa tierra tenía que ser trabajada por ellos. Sin embargo, esa tierra no le pertenecía a la familia, sino le pertenecía al Inca. Entonces, las tierras se daban a las familias. ¿Qué pasaba si existía un huérfano? El huérfano, al no tener familia, no tenía acceso a las tierras y por lo tanto no trabajaba. Entonces, dentro del ayllu, al haber un centro que era el curaca, que era el jefe de familia, o el jefe de la comunidad, mejor dicho, el curaca recolectaba los tributos, se los mandaba al Inca en una relación de redistribución, pero también recolectaba cierta cantidad de alimento para redistribuirlo entre los huérfanos que no tenían tierra para trabajar, entre las viudas, entre los enfermos. Esta redistribución estaba en dos niveles. El nivel macro, que podemos decirle que es Cusco, y un nivel micro, donde la redistribución era a nivel de los ayllus. Y la reciprocidad, que era a nivel comunal. En ese sentido, la unidad de organización económica incaica era el ayllu, donde cada ayllu se organizaba alrededor del curaca. Y las funciones del curaca era básicamente repartir la tierra, quién trabajaba qué tierras. Se ocupaba de hacer el mantenimiento de los servicios o de los caminos, de los canales de irrigación. Y también se organizaba de ver cómo se desarrollaban las mincas. Como dijimos que las mincas era este apoyo, esta actividad de reciprocidad. Entonces, el curaca era básicamente la figura política que organizaba las actividades dentro del ayllu. También existían, por ejemplo, llanas, que en términos simples eran esclavos de los incas. Los llanas eran pueblos colonizados. O sea, los incas colonizaban pueblos que no se querían adherir a los incas y terminaban siendo esclavos.
Y en todo esto había intercambio. No. Si bien es cierto había trueque que se puede considerar como intercambio, era muy débil. Así que básicamente la economía inca se basaba en redistribución y reciprocidad. La dominación inca básicamente era aplicada con que las personas no se podían mover. Si tú vivías en un ayllu no te podías mover. Tu curaca era el mismo siempre, no te podías mover. Y tenías que dar tributo, que básicamente era el trabajo. Los roles del Estado eran básicamente suplir el rol del mercado, es decir, como no existía mercado, no había forma de intercambiar productos, eso lo suplía el Estado. El Estado veía cómo el Estado centralizaba todos los bienes y, por ejemplo, yo producía solamente papa, pero quería acceder, por ejemplo, a carne. Entonces, el Estado suplía eso, entonces todos entregaban sus productos al Estado y el Estado ya, por ejemplo, me daba una parte de carne y me dejaba una parte de las papas que producía. Aparte, el rol del Estado era el ejército y una de sus actividades primordiales era el almacenamiento. Y una característica de la población inca era que la población básicamente estaba en la costa y no en la sierra, como creemos. Y otra de lo que dice Murra es que existía el control vertical de un máximo de pisos ecológicos, que ya lo vieron en clase, donde en cada piso ecológico se producía cierto bien y había un intercambio. ¿Por qué menciono esto que no es en la lectura de Treyes ni en Glave? Porque quiero dar unos ciertos parámetros de cómo era la economía inca antes de la llegada de los españoles. Cuando llegan los españoles en la conquista, no vienen y reemplazan de un porrazo la economía incaica. No es que borran todo el sistema económico y traen su sistema económico, sino que existe una mezcla del espacio andino y español, es decir, hay también una mezcla del sistema económico inca y del sistema económico español. Si bien es cierto, se desestructura la economía inca, pero no se pierde, quedan bastantes rasgos de la economía inca dentro de la economía colonial. Lo que produce en la colonia que exista una interdependencia de la economía, de ambas economías, y por tanto, en los textos que vamos a leer no se habla de un régimen español en el Perú, sino se habla de un régimen colonial. Se habla de un régimen colonial porque no es un régimen puramente español, ni es un régimen puramente indígena, sino es una mezcla. Dicho esto, cuando vemos el texto de de Efraín Treyes, vamos a ver que bastante de esta estructura que nos habla Murra, esta estructura donde hay redistribución o reciprocidad, donde hay curacas, donde hay ayllus, donde hay llanas, donde hay minca, donde hay ejércitos, donde hay burocracia, donde hay almacenamiento, esta estructura que ya existía en los incas es utilizada por la economía colonial para implantar sobre ellas nuevas instituciones económicas. Por ejemplo, la encomienda que vamos a ver utiliza bastante esto. Los curacas, que eran la autoridad política dentro de los ayllus, terminan siendo el eje central para las encomiendas. Las encomiendas no hubieran sido posibles si no hubieran existido los curacas. El Yanaconaje, que es otra institución económica de la colonia, básicamente se centra o se forma bajo los mismos parámetros de los llanas que eran los esclavos en la época de los incas. La mita, por ejemplo, minera, que vamos a ver con Glave, en el texto de Glave, básicamente también se crea gracias a que existe una organización por ayllus, donde el curaca también es uno de los donde es el eje central. El trajín que vamos a ver, el trajín básicamente
los productores del trajín son los curacas. Y los curacas, para producir el trajín, utilizan ese poder político que tienen sobre los ayllus. Entonces, es bueno ver un poquito del Murra para entender cómo la nueva economía colonial utiliza las estructuras incaicas para implementar una nueva economía. Entonces empecemos con Trelles. El texto de Trelles, y es muy importante ver esto, se refiere a un periodo específico de la colonia, 1532-1567. Es decir, la economía temprana, o la colonia bastante temprana. Entonces, recordemos que en 1532 llega Pizarro, empieza la conquista, y en 1567 está el virrey Toledo. Entonces, este periodo es un periodo, pongo que es el virrey Toledo porque el virrey Toledo trae una serie de transformaciones a la organización colonial. Él pone ciertas leyes que hacen que la organización se vuelva, entre comillas, más formal o más estructurada. Antes de Toledo, antes del virrey Toledo, la economía, o bueno, la organización de la colonia era bastante inestable. No había reglas claras, la repartición de tierras era muy... La repartición de tierras entre españoles era muy al dedo, no había reglas claras, no había parámetros de cómo tratar a los indígenas. Si bien es cierto, los españoles tenían la necesidad o la obligación de evangelizar a los indígenas antes de Toledo, no se verificaba si lo hacían. Entonces, recién Toledo es el quien trae la organización y por tanto se le llama el virrey supremo organizador. Entonces, en varios textos van a ver supremo organizador. Entonces, este periodo del que habla Efraín es un periodo donde empieza la conquista y es una época bastante desordenada organizacionalmente para la colonia. Entonces, empecemos un poquito hablando de cómo era la economía española. La economía de la corona española era básicamente mercantilista, exclusivista e intervencionista. Era mercantilista porque se entendía que la riqueza de las naciones o la riqueza de los imperios era sinónimo a acumular metales. Un país o un imperio no era más rico porque era más productivo, no era porque tenía más gente educada, sino un imperio era más rico porque en sus almacenes tenía más oro y plata. Ese era el objetivo del imperio. No importaba si no tenías salud, educación, no tenías capacidad productiva, no eras bueno produciendo nada, lo que importaba era que acumules metales. Por eso es de que cuando llegaron a Perú, lo primero que hicieron es llevarse todo el oro. Era exclusivista porque en varios periodos españoles no se permitía comercializar, no permitía a sus colonias comercializar con otros imperios. Los que estaban en Perú no podían intercambiar con los que estaban en Portugal, no podían intercambiar con la corona inglesa. Entonces eran bastante restringidos. Restringían bastante. Y eran intervencionistas porque cualquier cosa que se hacía en las colonias, por ejemplo en Perú, tenía que estar autorizado por la corona. Nadie podía tomar decisiones dentro de la colonia sin conocimiento de la corona española. Entonces, sabiendo esto, veamos. Lo que sucede cuando llegan los españoles a Perú es que encuentran un montón de riqueza. Entonces, la riqueza era bastante accesible. No necesitabas esforzarte para tener oro y plata y ser rico.
Lo único que tenías que hacer es entrar a una casa o un templo y llevarte las piezas de oro. Entonces no había necesidad de ser productivo, nada. Entrabas, sacabas las piezas y ya estaba. Sin embargo, esto se agotó. Llegó un momento en que los templos estuvieron vacíos, ya no había oro, ya no había plata. Una vez que se acaba todo esto, los españoles se dan cuenta de que lo más valioso en ese momento, que sacaba el oro y la plata, es la mano de obra. La mano de obra indígena se termina siendo lo más apreciado por los españoles. Tanto así de que entre ellos hay un montón de conflictos por ver quién es el que tiene mayor cantidad de, bueno, luego vamos a decir que se llaman encomiendas, pero por el momento digamos que son cantidades mano de obra. Entonces, al volverse la mano de obra, lo más importante es exactamente que la economía colonial se sustenta sobre instituciones donde lo central es la mano de obra. Las encomiendas son básicamente entregas de mano de obra indígena para producción agrícola. La mita, que puede ser mita minera, es entrega de mano de obra para trabajar en la mita. La mita obrajera, que es mano de obra entregada para los obrajes, que es básicamente producción de textiles. Y el yanaconaje, que es básicamente para trabajo doméstico, trabajo básico que se hacía por los incas, por los indígenas. En este periodo temprano de la colonia que estudia Trelles, lo más importante, la más importante de esas tres instituciones es la encomienda. La mita recién será importante cuando empiece la producción minera en Potosí, y la yanaconaje será importante recién cuando el boom de la extracción de Potosí recaiga un poco. En ese periodo inicial, el pilar de la economía colonial es la encomienda. Entonces, el libro de Efraín Trelles se titula Lucas Martínez Vegaso, funcionamiento de una economía, de una encomienda peruana inicial. Resulta que Efraín Trelles, que estudió en la Católica y que fue periodista deportivo, para hacer su tesis, esa es su tesis de historia, es una tesis de historia que se convirtió en un libro después. Lo que hace es tratar de ver cómo funcionaban las encomiendas. Y una forma para tratar de ver cómo funcionaban las encomiendas es estudiar una encomienda. Y Efraín se topa con que existía un encomendero, un dueño de una encomienda que se llamaba Lucas Martínez Vegaso, que era muy estricto y muy aplicado con la administración de su encomienda, lo cual era raro en la época. En esta época los encomenderos eran muy desordenados, les importaba extraer riquezas y muchas veces no registraban sus cosas, no tenían un registro de sus actividades. Lucas Martínez Vegaso es una excepción. Él tiene registros de todo lo que hacía, todo lo que compraba, todo lo que pagaba los mayordomos, todo lo que pagaba en comprar cosas para la hacienda, para la encomienda, perdón. Entonces, es muy estricto y por eso es que para Efraín Trelles se hizo eh, una fuente de información bastante importante. Este libro es básicamente una descripción de cómo funcionaba la encomienda de este personaje. Como se han dado cuenta los que han leído, es un texto muy descriptivo, pero dentro de esa no importa memorizar las cosas que están en el texto, lo que importa es entender cómo de esta experiencia de un encomendero se puede extraer, se puede inferir cómo funcionaban las encomiendas en general. Entonces empecemos. Una encomienda fue una institución socioeconómica por la cual un grupo de individuos debían entregar trabajo, especias u otros productos a los titulares de estas.
A cambio recibían supuestamente evangelización y protección. Es decir, a un encomendero se le asignaba una cierta cantidad de mano de obra, en este caso indígenas. Esos indígenas tenían que trabajar para el encomendero, aparte tenían que pagarle tributos y tenían que darle especias también como parte del tributo, y a veces también tenían que darle dinero como tributo. Y a cambio tenían que ser evangelizados y protegidos. Inicialmente fueron para hombres de Cajamarca o naturales de Trujillo de Extremadura. La gran hazaña de la conquista fue en Cajamarca. Entonces es por eso que a los españoles que estuvieron en esa hazaña de la conquista se les entrega las primeras haciendas, que usualmente fueron las más grandes. Y bueno, la mayoría de conquistadores venía de Trujillo de Extremadura, donde vinieron los primeros conquistadores. Es decir, que ellos, los hombres de Cajamarca y los naturales de Trujillo de Extremadura en España, fueron los primeros en acceder a encomiendas. La asignación de encomiendas era bastante informal. Por ejemplo, Pizarro decía, tú estuviste en Cajamarca, tienes toda esta cantidad de mano de obra indígena. Y en el caso, por ejemplo, de Lucas Martínez Vegaso fue una asignación bastante grande. Al parecer ni siquiera Pizarro se dio cuenta de lo grande que era lo que le estaba entregando a Lucas Martínez. Entonces Lucas Martínez recibió una encomienda, o recibió bastantes mano de obra, que estuvo en Cusco, Moquegua, Arequipa, Tarapacá, Arica e Hilo. Y esto nos hace reflexionar de que, si bien es cierto, hoy entendemos una encomienda como un terreno, en realidad no es un terreno. La encomienda en realidad es una asignación de mano de obra. Entonces, al ser una asignación de mano de obra, no es geográficamente continuo. Yo podía tener una hacienda, podía tener una encomienda que estuviera en varias partes. ¿Y cómo era posible eso? Porque la encomienda utiliza exactamente esta parte, el curacazgo. Como dijimos, el curaca era la autoridad política de un ayllu. Entonces lo que entregaba Pizarro, por ejemplo, como encomienda, era un curacazgo. Entonces le decía al titular o al de español, yo te entrego tales curacazgos, le daba el nombre de los curacas, y lo que hacía el encomendero es reunirse con el curaca, y el curaca tenía que organizar la entrega de mano de obra, la entrega de tributos al titular. Y otra característica es que no era heredable. No se podía heredar las encomiendas. En el texto aparece que Lucas Martínez Vegaso en un momento quiso heredar y no fue posible. Y todos los indígenas mayores de 18 años y menores de 48 años estaban obligados a dar trabajo y tributos al encomendero. Y como dije, la encomienda utiliza la estructura del Tahuantinsuyo, básicamente el curacazgo. Entonces el curaca, que era el jefe político del ayllu, era el articulador que asignaba a quienes tenían que darle trabajo al encomendero. Entonces ellos organizaban la mita, entregaban el tributo, y a cambio se les daba ciertas dádivas, ¿no? Se les daba la dávida de que ellos podían poseer tierras, los indígenas normales no podían poseer tierras, y también podían poseer ganado. Vamos a ver que esto fue central, porque gracias a eso, muchos de estos curacas pudieron volverse bastante ricos, y por ejemplo varios de ellos pudieron ser empresarios del trajín.
Y otra de las y otro ejemplo de cómo la encomienda fue utilizó la estructura del Tahuantinsuyo es que los tributos se pagaban en festividades, en junio y diciembre. Como ustedes saben, en junio es el solsticio, si no mal recuerdo, de invierno, que coincide con el Inti Raymi, que es básicamente el festejo más grande de del Tahuantinsuyo. Entonces, en esta época, que es el solsticio de invierno, se festeja creo que la cosecha. Entonces, y se festeja y se da gracias al dios Sol. Normalmente, o bueno, en el antiguo Tahuantinsuyo, esta era una época en la cual se pagaba tributo al Inca por agradecimiento, por la buena cosecha y todo ello. Entonces, los españoles utilizan esa estructura y en lugar de que ahora los indígenas paguen al Inca, ahora pagaban al encomendero. Y lo mismo en diciembre. En diciembre también había una fecha importante en la religión del antiguo del Tahuantinsuyo. Además, las encomiendas obligaron a que las comunidades sean reducidas. ¿Esto qué quiere decir? El, los incas vivían o tenían sus aglomeraciones de poblaciones usualmente en alturas. Solamente recuerden Machu Picchu. Machu Picchu está en la parte superior de las montañas. Por ejemplo, Pisa está arriba de una montaña. Entonces, las ciudades incas estaban bastante alejadas de los valles para exactamente evitar los huaicos o los eventos como huaicos y esas cosas, porque era vivir en el valle te hacía o vivir en el valle o muy cerca de los ríos hacía que te vuelvas muy vulnerable a eventos climáticos. Sin embargo, para los españoles se hacía muy difícil ir hasta estos lugares a cobrar sus tributos y por tanto obligaron a los indígenas a reducirse, es decir, a bajar de esas montañas y a ponerse a vivir en los valles. Entonces, por ejemplo, el antiguo Pisac, donde están las ruinas, está en una parte superior de la montaña, pero la población actualmente vive en la parte, en las faldas de esa montaña, exactamente porque en la época colonial los obligaron a bajar para que sea más fácil administrarlos. La administración de las encomiendas era básicamente organizada por una red de españoles, en especial familiares. En el caso de Lucas Martínez Vegaso, se hizo el mayordomo principal, era su hermano. Entonces, él se encargaba de administrar la hacienda. Pero no había un solo mayordomo dentro de las encomiendas, sino habían varios. Algunos, bueno, designados a distintas actividades, ¿no? Por ejemplo, podía haber un mayordomo que que se encargaba eh, de los cultivos, un mayordomo que se encargaba de la ganadería, un mayordomo que se encargaba de quizás de las finanzas. Estos mayordomos eran usualmente españoles. Con el tiempo empezó a cambiar un poco, pero en esta época temprana eran básicamente españoles y se les permitía tener propiedad privada y tenían como en sus funciones principales pagar los salarios, asignar los turnos de trabajo a los indígenas, comercializar los cultivos, administrar los tiempos de los esclavos y reunirse básicamente con los curacas para recolectar el tributo. Bueno, ese texto de Trey es bastante extenso, perdón, es bastante corto. Léanlo, no vean los... No se enfoquen en los datos, sino enfóquense más
en qué se puede inferir las encomiendas a partir de esa experiencia de ese encomendero. Bueno, pasemos al texto de Glave. Luis Miguel Glave tiene un texto llamado Trajinantes, donde habla de la producción del trajín. Pero antes de definir qué es el trajín, empecemos a hablar sobre Potosí. Potosí es una mina, o es un complejo minero, mejor dicho, que hoy pertenece a Bolivia, pero como sabemos, inicialmente pertenecía al virreinato peruano. Y hay una anécdota interesante sobre Potosí. Se dice que Potosí fue descubierta en 1537, si no me recuerdo. Bueno, alrededor de 1540. En 1540 más o menos, Potosí fue descubierto por un indígena que estaba caminando por la noche y le llegó, le ganó, estaba caminando de una ciudad a otra. Le ganó el tiempo y tuvo que acampar en una montaña. Esa noche fue, para calentarse, prendió una fogata y resulta que cuando prendió la fogata el piso empezó a brillar. ¿Por qué el piso empezó a brillar? Porque exactamente por donde estaba, por donde él pasaba, había una veta de plata, pero de alta pureza. O sea, era plata pura, pura. Y una veta que salía, eh, una veta a flor de piel que estaba ahí. O sea, tú podías meter un par de martillazos y te llevabas un pedazo de plata pura. Este indígena empezó a trabajar la mina, él solo, y empezó a ganar bastante dinero. Y como era bastante generoso, un día invitó a uno de sus amigos a trabajar con él. Empezaron a trabajar la mina, que básicamente ni siquiera era una mina, era simplemente romper la piedra que estaba ahí y llevarse la plata y venderla. Resulta que estos dos amigos empezaban a producir cada vez más, pero un día resulta que el amigo se puso celoso del que descubrió originalmente y fue donde los españoles a meterle juicio. Fue a los españoles a meterle juicio y decirle que el otro estaba utilizando la parte de la mina más rica en plata y que le dejaba la parte más pobre. Fue muy tonto esto porque los españoles fueron a ver y cuando vieron que era una mina de plata muy grande, simplemente se apropiaron de la mina y los indígenas ni siquiera pudieron volver ahí. Entonces, los españoles recién descubren esta mina en 1545 y toman posesión de ella. La mina de Potosí es una montaña que está más o menos entre 4.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y lo que importa de esta mina de Potosí es decir un par de cosas. En el antiguo Perú se decía, bueno, la mina de Potosí, nosotros hoy en día a veces no le tomamos importancia. Pero quiero que dentro de ustedes quede implantada la idea de que la mina de Potosí fue la mina más importante del mundo durante mucho tiempo. Fue tan grande y tan importante que la mina de Potosí aparece en el Quijote de la Mancha de Cervantes, aparece en el libro de Adam Smith, y hoy en día es utilizada la expresión vales un Potosí en Europa
cuando te quieres referir a que a una gran riqueza moral o de ese tipo. Entonces, por ejemplo, en Cervantes dice, eh, conforme lo que merece la grandeza y calidad de este remedio, el tesoro de Venecia y las minas de Potosí fueran poco para pagarte. En el libro de Adam Smith, en La riqueza de las naciones, habla de Potosí como la gran mina que provocó problemas en España por la cantidad ingente de plata que llegó de un momento a otro de este Perú y que invadió la economía de Europa. Entonces, Potosí es bastante importante para la historia peruana. Hoy en día no la vemos con importancia, pero es muy, muy importante. Entonces, eh, Potosí en su mejor momento tuvo 500 bocatomas, es decir, 500 huecos. Y para que vean la magnitud de esta mina, si se empezó a producir en 1545, hasta hoy en día existen todavía extracciones de plata y otros minerales en Potosí. Al inicio, como les dije, extraer plata de Potosí era simplemente cortar la piedra y llevártela. No era necesario procesos químicos. Con el tiempo, con el tiempo que las vetas más puras se van extrayendo, si fue necesario, por ejemplo, aplicar azogue o mercurio, se lavaba la tierra, las rocas sacadas con mercurio para que quede el metal. Pero inicialmente ni siquiera era necesario lavarlas con mercurio porque era plata pura. Entonces, Potosí fue una mina muy grande que en algún momento, en el momento más álgido de su producción, produjo el 80% de plata del Perú y el 50% de plata del mundo. Sin embargo, también produjo bastantes muertes. Si bien es cierto, no hay un cálculo exacto de cuántas muertes de indígenas hubo en Potosí en el periodo colonial, pero hay algunos cálculos que hablan de 1 millón de muertes. Fue tan rica esta mina de Potosí de que a sus faldas se creó la ciudad de Potosí, que es la que hoy conocemos en Bolivia. Y esta ciudad fue una de las más opulentas del mundo. Las casas estaban llenas de riqueza. Ah, eran tan ricas que inclusive ellos en la misma ciudad se acuñaba la moneda. Hubo una casa de la moneda, hacían su propia moneda. Y llegó un momento en que fue tan poblada como las ciudades más grandes de Europa. Igual de pobladas que París y que Londres. Tenía entre 160 a 200 mil habitantes, que en ese momento era un montón. Y a la vez se volvió tan dinámica, tan grande, tan compleja esa ciudad, de que la llamaron la violenta Babilonia. Porque había personas de todas las culturas del mundo, españoles, indígenas, otros exploradores de de otros lugares del mundo. La violencia creció y fue tan grande. Y fue bastante grande. Y como les dije, hasta hoy en día Potosí sigue produciendo minerales. Entonces, Potosí fue descubierta en 1545 y se convertiría en una de las fuentes más grandes de plata del mundo. A sus faldas, como les dije, se formó la ciudad llamada Potosí, una de las más ricas y opulentas del mundo. Las personas cuando salían de sus casas en Potosí, bueno, evidentemente los dueños, vestían los mejores trajes de la época, inclusive más opulentos que en la misma Europa. Entonces, esto llevó a que Potosí sea el eje económico del virreinato peruano. Se volvió el eje comercial porque se necesitaba muchos servicios conexos a la minería. Se necesitaba, no sé, herramientas para la minería, se necesitaba maquinarias eh, maquinarias para extraer el mineral,
era el eje de la producción y también era un foco de migración masiva. No solo por aquellos migrantes españoles que venían o que iban a Potosí a hacerse ricos, sino también por la cantidad de mano de obra que tenía que ir. Parte de la mano de obra que iba a Potosí era por la mita minera, es decir, estaban obligados cierta cantidad de indígenas a ir cada cierto tiempo a Potosí a trabajar. Pero también existían aquellos indígenas, entre comillas, libres, que iban a trabajar por un salario a Potosí. O sea, había una migración muy grande hacia Potosí. Fue un centro de circulación de la moneda, tenían su propia casa de la moneda, una gran demanda de mano de obra. Aparte de eso, una demanda ingente de alimentos. Había una masa laboral tan grande de que necesitaban suministrarle de alimentos, en especial de coca, que era lo que consumían más los indígenas, y de vino, que era lo que principalmente consumían los españoles. Una demanda grande de textiles para vestir a los trabajadores. Estos, estos textiles para los trabajadores usualmente se fabricaban dentro de la colonia peruana, pero también había una demanda de textiles para los dueños de las minas o para la gente rica que vivía en Potosí. Esto no se producía en la colonia peruana, pero sí se traía de, de Castilla, es decir, España. Pero con el tiempo, esta mercancía de España fue reemplazada por textiles producidos en la colonia. Y además había una demanda grande por azogue. Mientras las vetas de plata se volvían menos puras, era más necesario aplicar más azogue. Entonces, inicialmente el azogue o mercurio se trajo de las minas de Huancavelica. Y luego, cuando las minas de Huancavelica no fueron suficientes para abastecer a Potosí, se empezó a importar mercurio. A su vez, Potosí se volvió el centro y el motor de la economía peruana. Pero a su vez había otras ciudades de la colonia donde también se empezaban a formar centros urbanos, centros productivos. Pues, por ejemplo, Huancavelica, como dijimos, se volvió el centro de producción de azogue. Cusco se volvió el centro de producción de coca, sobre todo en la zona de Paucartambo, que es la ceja de selva, donde es un lugar propicio para producir coca. En alguna medida la producción de textiles, sobre todo para los trabajadores. Moquegua se volvió un centro importante para la producción de vino. Arequipa producía bastante vino y también bastantes alimentos. Recordemos que Arequipa tiene un par de valles bastante grandes donde es muy fácil producir alimentos a gran escala. Entonces en Arequipa estaba la gran producción de alimentos, había una gran cantidad de encomiendas bastante productivas que eran que podían producir bastantes alimentos. Y La Paz, por ejemplo, que producía bastantes textiles. Además estaba Arica que es un puerto de entrada de mercancías, las mercancías que venían de España. También por ahí entraban eh, el azogue que venía de Huancavelica, se iba a los puertos de Chincha, y de los puertos de Chincha se iba hasta Arica. Entonces, por ahí es donde entraba el azogue y algunas mercancías. Pero a su vez, no solamente había ciudades que tenían importancia económica, sino también política. Por ejemplo, Cusco, que era el centro de poder inca y donde vivía la mayor cantidad de ricos españoles, y que además tiene una importancia militar para la colonia. Recordemos que Cusco fue el centro del poder incaico y como cualquier cultura que conquista otra, es necesaria eh, conquistar los centros de poder. Es por eso que Cusco se volvió un foco importante para que el poder se traslade a este lugar y se implante ahí. Entonces, en Cusco, eh,
empezaron a vivir bastantes personas poderosas, eh, donde había bastante presencia militar de los españoles, exactamente para evitar revueltas de los descendientes indígenas, incas, y además era el centro de los caminos del Capañán, del camino inca. Entonces, desde Cusco salían caminos para todos los lugares, pues ya había como una infraestructura que podían utilizar los españoles. Lima, como sabemos que fue el centro administrativo y además donde está el puerto del Callao, que era un lugar donde entraban mercancías de España, y es el centro comercial por excelencia en la época colonial. Arequipa, como dijimos, había una gran cantidad de encomenderos. Los encomenderos evidentemente eran poderosos. Y La Plata, donde residían los dueños de las minas de Potosí. Dijimos que a las faldas de Potosí se creó una ciudad, la ciudad de Potosí, donde vivían los dueños de las minas de Potosí. Sin embargo, con el tiempo, esta ciudad se volvió bastante violenta por la dinámica bastante ajetreada y los dueños de las minas empezaron a mudarse a una ciudad que se llamó La Plata. Entonces, esa ciudad fue la residencia donde se iban a vivir los dueños de las minas y era básicamente un centro de recreo urbano. Entonces, teníamos las ciudades importantes como Lima, Cusco, Arequipa, Moquegua, Arica, La Paz, La Plata, Potosí, que necesitaban interconectarse entre ellos. Potosí necesitaba la soya de Huancavelica, necesitaba los productos, la coca de Cusco, los alimentos de Arequipa, el vino de Moquegua. Entonces, y además había como centros urbanos ya bastante grandes. Cusco era un centro urbano grande, Potosí era un centro urbano grande. Y como sabemos, los centros urbanos mientras un centro urbano es más grande, la demanda por bienes es más grande. En ese sentido, hubo la necesidad de integrar todas estas ciudades eh, por intercambios, transportar cosas de un lugar a otro. Sin embargo, sucede de que en medio de todas estas ciudades está el altiplano del Collao. Y el altiplano del Collao es un lugar bastante agreste, y bastante inhóspito y bastante poco conocido para los españoles. Entonces los españoles no estaban dispuestos a comerciar o a transitar por ese lugar. Esto hizo posible de que varios indígenas ricos, aprovecharan eso y sean ellos los que ofrecían ese servicio de transporte de mercancías y que comerciaran en ese lugar. Entonces son los indígenas ricos, que básicamente eran curacas, como dijimos en el texto de Lucas Martínez Vegaso. A los curacas les dieron eh, la posibilidad de tener propiedades y de tierras y de ganado. Entonces, eso fue importante para que puedan ser ellos los que produzcan el trajín. ¿Dónde estamos? Acá están. Entonces, esos curacas fueron los empresarios del trajín. Entonces, el trajín fue un sistema complejo de uso de recursos económicos indígenas para transporte de larga distancia. Este espacio del trajín, que básicamente era el altiplano, tenía algunas características que la hicieron particular. Una, que no hay zonas urbanas grandes en esa zona. Hay comunidades campesinas, pero no hay centros urbanos grandes. Está entre Cusco y Potosí. Potosí como eje central de la economía y Cusco como eje político más cercano y más importante del sur del país. Y que estaba rodeado de ciudades importantes como Arequipa, La Paz y La Plata. Esta zona agreste del altiplano no se puede producir trigo ni maíz, por tanto no hay grandes plantaciones.
es una llanura inhóspita y solamente se puede producir papa, chuño, oca, quinoa, cañigua, cebada y algunos similares, pero no a escala alta, o sea, es decir, solamente se puede producir a escala pequeña. Pero hay una riqueza particular de este lugar, que es el ganado. En particular las llamas. Si bien es cierto, no es una zona donde existe producción masiva de alimentos, de tubérculos, esas cosas, pero es un lugar bastante rico en ganado. Y además tiene o tenía una alta cantidad de población. Había muchas comunidades como los Lupacas, los Pacajes, los Caranguas, los Collas, los Aymaras, los Uros, los Canchis, que vivían en esta zona. Entonces, está exactamente al medio del centro político del sur, que es Cusco, del centro económico del sur, que es Potosí, en el centro de las sociedades importantes. No hay centros urbanos, los españoles no quieren meterse ahí porque es un lugar inhóspito, no produce alimentos, tiene gran densidad de llamas, tiene gran densidad de mano de obra, mucha mano de obra, muchas llamas, y además es un lugar donde solamente pueden sobrevivir los que conocen, y los que conocen son los indígenas. Todo esto hizo posible de que sea un espacio de circulación e integración manejado por los indígenas ricos, que particularmente eran curacas. Entonces, podemos tener, por ejemplo, dibujar. Ustedes tienen un anexo del anexo que está en Paideia. Entonces ahí van a ver que acá está el lago Titicaca, que por acá está Lima, que por acá está Chincha, que por acá está Huancavelica, que por acá está Ayacucho, que por acá está Cusco, por acá está Arequipa, y el lago Titicaca debe estar más acá, creo. Por acá. Por acá está Moquegua, por acá está La Paz, por acá está La Plata, por acá está Potosí. Entonces resulta que de este Potosí tenían que salir los minerales. Y acá nos falta Arica. De ese Potosí salían los minerales hasta Arica. Llegan ahí los minerales. Y de esta Arica salen los minerales hasta Lima. De este Huancavelica sale el azogue hasta Chincha. Y desde Chincha hasta Arica sale el azogue en barcos. Y de esta Arica hasta Potosí, ya por tierra, llega el azogue. El transporte de personas era bastante común entre Lima y Arequipa por ser ciudades de poder, igual entre Lima y Cusco. Sabemos que Cusco producía coca, Moquegua vino, La Paz algunos textiles, La Plata coca y vino, Arequipa vino, lo que
Glave habla sobre lo que define como espacio de trajín, es básicamente esta zona. Toda esta zona, entre La Paz, Cusco, Arequipa, Moquegua y Arica, es la zona del trajín. Esa parte del altiplano donde se aprovecha, donde hay un intercambio de mercancías. Evidentemente, en esa zona del trajín ya habían caminos, el Capañán, que fue aprovechado por los empresarios del trajín para movilizarse. Entonces, Glave se refiere al espacio de trajín a esta parte en celeste. Ahora, ya habiendo definido qué es el trajín, cómo se producía, quién lo producía, vayamos a lo que continúa. Glave se propone a explicar más o menos cómo era el transporte de vino, cómo era el transporte de coca. Básicamente, la coca venía de Cusco y La Paz, el vino de Moquegua, de Arequipa y luego de Nazca. Nos dije, por ejemplo, que el vino se trasladaba en botijas, es decir, en recipientes de 8 litros. Había varias formas de contrato, por ejemplo, el contrato en un punto, que básicamente solamente pagas el flete. Había otro contrato que era el flete más la comercialización, donde el que hacía el transporte no solo lo movía la mercancía, sino también la vendía cuando llegaba a Potosí. Y nos dice que, por ejemplo, para sacar el vino se necesitaban largas distancias, el terreno era agreste como dijimos, se necesitaba además energía humana, energía animal, se necesitaba bastante cestas, botijas, y además sucedía que había una irregularidad de demanda, no siempre cuando llegabas con el vino podías venderlo todo, el precio cambiaba muy frecuentemente. Y algo similar también pasaba con la coca. La coca aún era más compleja para sacarla de Cusco porque Paucartambo estaba más metida a la selva, así que el primer tramo era sacar de Paucartambo hacia Cusco y recién desde Cusco hasta Potosí. Y tenían que llevarlos en cestos. En cestos que a veces se perdían, cestos que a veces se rompían y caían por ahí. Entonces, los que producían el trajín, bueno, los empresarios del trajín, lo que hacían era utilizaban indígenas. Recordemos que los curacas eran las autoridades políticas y administrativas de los ayllus. Entonces, estos curacas tenían, por ejemplo, una función de mandar a las minas a los indígenas que estaban en su ayllu para que cumplan con la mita minera. Estos curacas aprovechaban este poder político para utilizar a parte de los indígenas de su ayllu en su actividad privada, que era producir el trajín. Entonces, gracias a que tenían esto y además que estos indígenas poseían alta densidad de llamas, de ganado, hacían de que el ganado transporte en compañía de los indígenas la coca y el vino. Si no mal recuerdo, en el texto hay dos personajes que hacen una evaluación de cómo era el trajín, que hacen un cálculo más o menos monetario de cuánto costaba el trajín, más o menos cuánto costaban las sogas, cuánto costaba el día de trabajo, cuánto costaba la alimentación del indígena pobre que iba con su llama y transportaba el vino y la coca. Y en ambos casos parece que el trajín no era una actividad rentable. Los costos eran muy altos, había mucha incertidumbre, había muchas pérdidas, los contratos no siempre se cumplían, los precios eran irregulares, había mucha pérdida, se rompían las botijas y se perdía vino. Entonces, estos dos personajes se preguntan
¿Por qué se empeñaban los curacas en seguir en esta actividad si habían tantas pérdidas y tanta incertidumbre? Y resulta que la respuesta está en que los indígenas pobres, es decir, los que producían el trajín, y las comunidades donde ellos vivían terminaban subsidiando el trajín. Es decir, por ejemplo, el ganado que se utilizaba para el transporte no pertenecía al curaca, sino pertenecía al indígena. Eso que decía que el costo si, se, si, un, no, si una llama moría en el camino, no la asumía el indígena rico, que era el dueño del trajín, sino el pobre. Las sogas, las botijas, las cestas, no las compraba el empresario del trajín, sino el indígena. Si había alguna pérdida, se perdía un animal, si se perdía la mercancía, no lo asumía el empresario del trajín, sino lo asumía el indígena. El alimento de, del trabajador indígena tampoco era asumido por, por el empresario del trajín. Entonces, básicamente, el empresario del trajín no asumía ningún costo, no asumía ningún riesgo. Todo el costo y el riesgo lo asumía el indígena pobre. Y ojo, este indígena pobre, al salir de su comunidad para hacer este trajín, dejaba de producir en su comunidad y por tanto la comunidad también se veía afectada. Porque la comunidad de donde era originaria esta persona tenía que rellenar ese puesto que dejaba esa persona de otro modo. Si por ejemplo yo me iba como indígena a producir el trajín, en mi comunidad se dejaba de producir algo. Ese algo es un costo de oportunidad. Entonces, tanto la comunidad al dejar de tener el trabajo de este comunero, y tanto la familia del indígena que va a hacer el trajín, terminan subsidiando las ganancias del dueño del trajín, del empresario del trajín. Entonces, esa es la única forma en la cual el trajín tuvo estabilidad en el tiempo y fue rentable para los indígenas, para los empresarios del trajín. Lo cual lleva a Glave a llamar que el trajín fue desestructurazador. Es decir, el trajín terminó por afectar la organización de los ayllus en favor de actividades privadas como la de los curacas. Eso es todo lo que nos dice Glave. Hagan una revisión de los textos de Polanyi, Glave y de Trelles. Nos vemos la siguiente con el texto de Asadurian y tienen el control también la siguiente semana.